Victoria. Vamos a cantar juntos, vamos. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Muchas tardes, noches, muy buenas tardes, noches. Empezamos este tema tan importante que es una perspectiva bíblica del papel del cristiano, la iglesia y el gobierno en la sociedad. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 8, que toda persona debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Presentamos este tiempo y te rogamos que sea de mucha bendición, Padre, que los oyentes, junto con nosotros, podamos aprender más de tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es la función del gobierno? Los que gobiernan tienen la responsabilidad de hacerlo con rectitud, y la responsabilidad de los que son gobernados es ser obedientes a las autoridades, a menos que ellas se opongan de manera frontal a la palabra de Dios. Los cristianos estamos llamados, como en el primer siglo, a ser testigos activos de la verdad, a promover la rectitud, a convocar a la justicia y el orden y a luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos sido llamados por Dios para marcar la diferencia, recordando cada día las palabras de Jesús cuando afirmó: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. No obstante, a pesar de las directrices dadas por el Señor en su palabra a los gobernantes para guiar de una manera correcta y eficaz a las naciones, en la inmensa mayoría de los casos han determinado hacer todo lo contrario. Con una simple mirada a lo que ocurre actualmente en el mundo, podemos ver cómo imperan la mentira de nuestros gobernantes y líderes nacionales, la burocracia, la corrupción y la tiranía en el peor de los casos. Entonces, al notar esta lamentable realidad, surge una pregunta elemental. ¿Debemos hacer caso al gobierno cuando esté haciendo las cosas de una manera negativa? ¿Qué debemos hacer nosotros en caso que el gobierno no haga las cosas de una manera correcta? ¿Puede el cristiano involucrarse en desobediencia civil? En todo tiempo debemos procurar hacer lo correcto delante de Dios, pero en caso de que el magistrado civil nos pida hacer algo en contra de lo que Dios nos demanda que hagamos, entonces sí debemos desobedecer. Hay un principio básico que todos necesitamos conocer. Debemos obedecer a los magistrados civiles y a las autoridades, en tanto el magistrado civil no nos ordene hacer algo que Dios prohíba o simplemente que nos prohíba hacer algo que Dios nos manda. Voy a repetir esta idea tan importante y que debemos entender claramente. Hay un principio básico que todos necesitamos conocer. Debemos obedecer a los magistrados civiles y a las autoridades, en tanto el magistrado civil no nos ordene hacer algo que Dios prohíba o simplemente que nos prohíba hacer algo que Dios nos manda. Como decía hace un rato, ¿qué pasa si el gobierno se convierte en un instrumento de maldad? ¿Hay algo que la iglesia puede hacer por esto? En estos casos, la iglesia no toma la espada contra el Estado, ni tampoco huye de la confrontación. Así que aquí es cuando la iglesia es llamada a ser la voz profética de Dios, denunciando el pecado de sus gobernantes y anunciando las verdades del reino sin temor.
Esta es la tarea de la iglesia, ser la conciencia del Estado, mas no volverse Estado. La insurrección no es el papel de la iglesia. Nunca la iglesia debe ir contra el Estado con violencia. Siempre recuerdo el ejemplo que nos da la Biblia de Juan el Bautista. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? La respuesta es sencilla, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras, Juan estaba en contra del pecado de los gobernantes de la época. Esto le costó la cárcel y luego que lo decapitaran. ¿Por qué Juan decidió denunciar el pecado de Herodes y su cuñada? Si su llamado era preparar el camino al Señor, me imagino que todos sabían de la relación de Herodes y Herodías, pero nadie habló. ¿Por qué? Siempre tenían miedo. Era parte del llamado de Dios para Juan denunciar el pecado de sus gobernantes. La respuesta es sí. El mensaje principal de la predicación de Juan era llamar al pueblo al arrepentimiento por sus pecados. Me imagino que no faltaron aquellos que le dijeron: habla de todo lo que quieras, pero no te pongas a decir nada sobre tus gobernantes. Te puede ir mal si lo haces. Cada cristiano es un profeta de Dios que tiene la responsabilidad de proclamar la verdad del Evangelio ante un mundo que se pierde en pecado. Algo que debemos tener claro es que la iglesia y el Estado se relacionan entre sí, pero sus funciones deben permanecer separadas. Han sido concebidas por Dios para que actúen con propósitos diferentes. La iglesia ha sido concebida para guiar espiritualmente a las naciones, discipulándolas en los principios de Dios. Un ejemplo negativo en la historia fue el comportamiento de la iglesia católica y protestante en la iglesia católica y protestante alemana en los tiempos del nazismo. En ambas iglesias alemanas habían miembros, incluidos clérigos y destacados teólogos, que abiertamente apoyaban al régimen nazi. En ambas iglesias hubo críticas internas acerca de la ideología discriminatoria nazi y las nociones de arianismo, y surgieron movimientos en ambas iglesias para defender a sus miembros considerados no arios por las leyes raciales nazis, por ejemplo, los judíos conversos. Sin embargo, durante todo este periodo, casi no hubo oposición pública de antisemitismo ni voluntad por parte de los líderes eclesiásticos de oponerse públicamente al régimen contra los asuntos de antisemitismo y la violencia oficialmente avalada contra los judíos. Hay por lo menos dos mentiras que se han enseñado históricamente en la mayoría de las culturas. La primera es que la política es mala, y esto es incierto. Más bien deberíamos decir que lo que no funciona bien son los políticos, los cuales en muchas ocasiones terminan siendo tan corruptos como el ladrón común. La segunda mentira es que el cristiano no debe meterse en política. Sin embargo, hay varios ejemplos bíblicos que demuestran lo contrario. Está el caso de José, Daniel y sus amigos, David, Salomón, entre otros. Todos ellos estuvieron sirviendo a Dios desde puestos políticos. Es decir, hay cristianos que han sido llamados por Dios a servir desde las más altas esferas de gobierno. La iglesia local tiene la labor de capacitar y entrenar a ese cristiano con llamado a la política para que enseñe los principios de Dios en esta medular e importantísima rama de la sociedad. En cuanto al cristiano que tiene llamado a la política, o que no tiene llamado a la política, debe participar activamente en las decisiones de la sociedad donde vive. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, desde lo más sencillo que podemos hacer, votando en las urnas por el candidato que se apegue más a los principios de la Biblia. Por habernos alejado de la política y otras
cosas fundamentales de la sociedad es que hoy estamos sufriendo de las malas leyes y de los malos gobernantes, y en muchas ocasiones estamos criticando, juzgando en cuanto a que existen tantas cosas malas para los niños en las escuelas, pero la verdad es que también nosotros nos hemos alejado de la sociedad, yendo solamente a la iglesia el domingo, simplemente tratando de cultivar una vida espiritual, pero una vida espiritual que no está conectada a la sociedad. Así que me gustaría hacer una pregunta, y es que si nosotros no proclamamos la verdad sobre asuntos tan importantes como, por ejemplo, el aborto, la ideología de género, el cambio climático, temas tan importantes en estos días que en muchas ocasiones no tenemos una respuesta, no tenemos argumentos, porque simplemente le hemos dejado estos asuntos al gobierno o a la sociedad para que estén determinando ellos qué hacer con la vida de nosotros, porque simplemente nos hemos alejado de la vida pública. Hay un texto muy conocido que quiero hoy compartir con ustedes, que se encuentra en Ezequiel capítulo 22, versículo del 24 al 30, que el texto más conocido es el verso número 30, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice el Señor a Ezequiel: dale de mi parte el siguiente mensaje a Israel. Eres como una tierra sucia y castigada por la falta de lluvia. Tus profetas se ponen de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor y para dejar viudas a muchas mujeres. Devoran a la gente como leones feroces que despedazan a su presa. Tus sacerdotes no respetan mi ley ni nada de lo que para mí es sagrado. No distinguen entre lo que es mío y lo que es de ellos, ni entre lo que me gusta y lo que me disgusta. Me desobedecen al no adorarme en sábado, que es mi día especial. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y eliminar gente con tal de hacerse ricos. Parecen lobos que despedazan a su presa. Tus profetas creen que pueden engañarme, aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras, pero eso es mentira. Lo único cierto es que yo nunca les he hablado. Los ricos son injustos, roban y asaltan a los pobres, maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Estamos viviendo tiempos tan determinantes, tiempos tan peligrosos, donde el Señor está buscando hijos suyos que estén dispuestos a vivir la vida cristiana un 100%. Está buscando hijos suyos que estén dispuestos a poder ser discípulos amados, discípulos que estén con esa determinación y con esa actitud de dejarlo todo por Él, con esa determinación de poder impactar con el Evangelio, impactar con los principios bíblicos a esta sociedad que está pereciendo en pecado, a esta sociedad que necesita de Jesucristo, a esta sociedad que está sin esperanza, a esta sociedad que está prefiriendo la muerte, que está prefiriendo el aborto, que está prefiriendo la eutanasia, que está prefiriendo perder las libertades que en un momento el propio evangelio, sobre todo en este país, alcanzó para todas las personas. Estamos perdiendo vivir de una manera libre, estamos perdiendo muchas cosas, y el mensaje del evangelio de Jesucristo es la única opción que tienen las personas para cambiar sus vidas, para poder tener esperanza, para que sean salvados, para que puedan experimentar cosas que ojo no vio ni oído yo, son aquellas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Estamos en tiempos donde nosotros necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús para poder estar en la brecha, para poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. No olvidemos que todos los asuntos que conciernen, que están en la sociedad, también nos conciernen a nosotros. Es importante que nuestro papel como cristianos, como iglesia, pueda determinar el curso de esta nación y de las naciones que no
tienen a Cristo. Muchas bendiciones, que el Señor le continúe bendiciendo en esta tarde noche.